Bueno, pasaron 27 minutos de las 11 de la mañana. Aquí estamos en el delivery y vamos a hablar con Silvina Romano, que está del otro lado en una videollamada. ¿Qué haces, Sil? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo Buen bien? día. ¿Viste cómo hemos evolucionado? Sí, ayer cuando Juli me dice, ¿te paso el link? Digo, no, no se puede. Sí, sí, ahora Sí, se puede. impresionante. Así que Yo dije, estuve todo el año buenísimo. ahí, le dijiste todo el año pasado ahí y no se pudo, pero ahora se Y, por- puede. Este año se puede, querida. y Está porque, buenísimo. sí, tal cual. Bueno, perdón que no fui. Estoy en casa con la Y sí, hijita con la suspensión de y clases, sí, esperando es así, viento. es así. Obvio. Silvina, ¿compramos dólares? ¿Qué hacemos? ¿Se viene una corrida? Estamos Mirá, jodidos. como siempre yo trato de ser mesurada pero bueno, venimos anticipando, ¿no? Que esta situación o cierta estabilidad o la caída en el tipo de cambio, en el valor del dólar, parecería ser no ser real o estar anclada en variables que no están 100% claras y lo que está pasando estos días nos da la razón. Lamentablemente, digo, como siempre, me encantaría poder dar buenas noticias y demás. Hay una realidad que hoy se está tratando, el decreto que adhiere o que promulga el crédito del FMI, que uno imagina que eso nos va a traer claridad y va a traer números y que voy a poder decirles, bueno, si esto pasa, aumentarían las reservas de esta manera o de otra forma, pero la realidad es que oscurece más que aclara o genera Sí, más incertidumbre y por eso en términos internacionales también se está poniendo en duda el milagro argentino o la estabilidad argentina. Estamos en una situación donde por el decreto 179-2025 se adhiere, se autoriza un crédito con el FMI que no sabemos de cuánto, por cuánto, para qué. Entonces, en este contexto, más que traerte certidumbre, te genera más incertidumbre. El ministro de Economía sale a decir, bueno, traigo tranquilidad a los mercados, vamos a levantar el cepo en octubre, un año electoral, donde evidentemente estos anuncios pueden cambiarte el rumbo sí. político o de la sensación general, y sale a anunciar que se va a sostener el tipo de cambio si pasan tres cosas. O sea, él va a levantar el cepo, pasan tres cosas. Se controla la demanda de dinero, se achica o se elimina el crowding peg, que ahí explico de qué se trata, y aumentan las reservas. Las tres cosas no tenemos certeza o no tenemos información de cómo se van a llevar adelante. Y te digo por qué, o les cuento por qué, desde mi punto de vista. La demanda de dinero. La demanda de dinero vos podías controlarla no emitiendo y que en principio eso, entre comillas, se está realizando, pero por otro lado la gente queriendo tener los pesos. Y decís, bueno, hago un plazo fijo UVA, hago todas las inversiones que venimos recomendando, que venimos diciendo que te pueden ayudar. Sí, Pero hoy todos esos valores están por abajo de la inflación, entonces no te sirve como reserva de valor. claro. Entonces ahí ya la motivación a quedarte en el peso no está. Entonces no está claro cuánta gente se quiere cambiar de peso a dólar o buscar otro tipo de inversión. Y más, como contamos la semana pasada, que también la tasa de interés de un plazo fijo en dólares está rindiendo más. Entonces, ¿cuál sería el incentivo a quedarte en pesos? El crowding que se viene hablando también es esta devaluación mensual que se está haciendo del 1%, que a vos te incentiva a tomar deuda en dólares, pasar a pesos y después volver a pasar en dólares y tendrías un incremento en este dólar haciendo un manejo financiero que también se lo vas a poder sostener en tantos tengas la condición financiera del Banco Central para poder sostener eso. Y por otro lado, el aumento de las reservas, que en principio el crédito del FMI iría a consolidar la posición del Banco Central, pero Sí. no tenemos claridad tampoco al Ni respecto. siquiera, Conclusión, ni siquiera el monto todavía. ni monto ni para qué, y no es que vos con cualquier crédito haces cualquier cosa, tiene condiciones. Digo, están los créditos stand-by, están para emisión de letras. Podríamos hablar muchísimo tiempo o dedicar una columna a los tipos de endeudamientos internacionales que podés tener y para qué te servirían. En este caso no tenemos claridad ni de qué ni para qué. Entonces, esta sensación de incertidumbre está en los mercados y lo estamos viendo con el aumento del valor de los dólares no oficiales. Claro, y con el agregado, ¿no? De lo que fue la venta de más de 450 millones de dólares el viernes, Para el, defender este el valor. lunes más de 50 palos y ayer me perdí el dato, pero hoy escuchaba más de 200, creo. Sí, entonces realmente cuesta ver cómo se va a sostener esto. Y Y Silvina, vos coincidís, yo estuve escuchando varios economistas en las últimas 48 horas que decían que justamente esa entrevista con el periodista Laje
de Caputo trajo al mercado, como se le suele decir, más incertidumbre que certezas. Para mí sí, porque está poniendo condiciones o cómo se va a sostener una condición cuando no estás garantizando tener las herramientas para que esas cosas pasen. Y todo esto en un contexto de intervención de los mercados, digamos, y como hablamos un poco la semana pasada, ¿es realmente liberalismo, es desregulación? No, todas estas medidas y cuestiones que estamos hablando es intervención. Y aún para levantar el cepo estamos hablando de todas condiciones donde vos intervenís en los mercados. Claro. Entonces, hasta en términos conceptuales es inconsistente. Y ahí la otra variable que un poco conversamos la semana pasada, pero quería retomar, es la inflación, que de febrero fue 2.4. Decíamos la semana pasada que ese valor puede resultar a la sensación o a la billetera de que no es así porque uno sigue sintiendo el aumento de cosas o que el salario, la remuneración alcanza cada vez menos, y me fui a abrir el número. Como la inflación es un promedio de otros números, ¿no? Y como una canasta de bienes que te va diciendo, alguno puede aumentar más, otro menos. Si vas ahí, como decíamos la semana pasada, el valor que más aumentó es servicios y alquileres, que está 3.7%, casi 4%. En el promedio, la inflación te da 2.4%, pero la amplitud que tenés ahí es un valor que te aumentó 3.7 y calzado, que es el que menos aumentó, 0.4. Pero, ¿qué te pesa? Cuando vos le preguntas a alguien, bueno, el alquiler me subió, los servicios están aumentando, alimento 3.2%, o sea, está casi un punto por arriba del 2.4 que te da el promedio. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ni siquiera es para decir, bueno, hoy cambiemos la metodología, pero sí abrir el número. La posibilidad de que este número alcance 0 con cómo está planteándose el año, a mí me resulta difícil, y sobre todo pensando en modificaciones en el tipo de cambio, ¿no? Claro, claro. Ayer escuchaba a Alfredo Zayat que él lo que planteaba era que apelan al fondo porque en todo decíamos, Zayat decía, esto es un fracaso, 15 meses de gobierno y llegamos a un plan de estabilización que se quedó sin nafta y que no le queda otra que ir al fondo. Sí, eso lo comparto, y creo que son parches en un año electoral, que también cómo repercute en el largo plazo para el país, ¿no? Un endeudamiento de una magnitud que no sabemos de cuánto va a ser y qué compromiso de repago tenemos. También está esta discusión de si otro gobierno o más adelante se reconoce esta deuda como legítima o no, por el procedimiento o la forma en que se aprobó, a ver qué hace hoy, qué pasa hoy en las cámaras. Pero también Argentina es parte del FMI, ¿no? Y eso también es un dato, y no es un organismo, es un organismo externo, la participación de Argentina es chica, pero sos parte del mismo organismo. Sería no reconocer una deuda que estás tomando con un organismo del cual también sos parte. Digo, la complejidad legal de todo este proceso no es menor. Claro. ¿Vos tenés noción de si alguna vez hubo un acuerdo con el FMI que se enviara al Congreso, más allá de que se está enviando un DNU, esas particularidades Sí, ya eso obviamente es las tan tenemos raro. presentes, pero no se sabe el monto? No, eso yo no salgo de mi asombro. Así como dijimos, bueno, el reconducido del reconducido es algo nuevo y tendremos que ver cómo funciona, cómo se implementa. Un decreto, una aceptación de deuda sin saber el monto y las condiciones. Me parece que las condiciones es más grave que el monto, ¿eh? No sé cuál es más grave, no quiero hacer un ranking. Son las dos cosas Sí. muy, muy llamativas, muy graves, y que generan incertidumbre. Si esto viene a traer certidumbre, que todos nos estemos preguntando estas cuestiones, me parece que no colabora. Y otro tema es, a mí me mata que este gobierno es el mismo que a cada una de las provincias le dice, mire chicos, no va a haber plata, arréglense, vean cómo pueden. Todas las provincias están haciendo malabares, pero ellos como nación No se arreglan. no se arreglan solos, Claro. están todo el tiempo dependiendo de papá. Y sí. Entonces, y digo, ¿qué pasaría si directamente, no sé, nos ponemos recontra las pilas todo el mundo, no sé, y los que se tienen que poner las pilas, y no se les niega absolutamente el pedido del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se sigue? Porque es lo que mencionabas de Zayat. O sea, Bueno, Zayat dice que no. se acabó la nafta y bueno, y entonces, ¿cómo se van a manejar? Yo creo que ahí también aparece lo que venimos comentando en la columna, que es un problema de planificación,
estratégica, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con las medidas o a dónde se quiere llevar. Yo ya lo que le digo, cada semana lo comento, no estoy de acuerdo, me parece que además un plan económico no es indicador, por decirlo. La inflación cero solo no te dice nada, porque después te entra una discusión salarial, paritaria, por decirte algo, que, digamos, tratar de vincular cosas y que ahí ya vas a tener otro problema. El déficit cero solo no alcanza, y como país preguntarnos, ¿esas dos variables te alcanzan cuando cada vez tenés indicadores de pobreza más altos? Me parece que eso como punto de partida, pero aunque vos pensases que ese es el rumbo y con eso después la economía va a despegar o el crecimiento en B, suponete por un segundo que lo crees. No hay cómo llegás a esos valores cuando no te alcanza para fin de año. O sea, estamos en marzo y estamos diciendo cómo llegamos a octubre. Claro. Entonces, la planificación no está hecha ni en el corto plazo, no te digo mediano o largo plazo. Claro. Silvina, en general, por lo menos la noción que yo tengo es que cada vez que el Fondo Monetario prestó dinero, te pide una devaluación y no te la presta para que justamente retengas la devaluación y gastes esos dólares en tratar de contener la moneda. Digo, si el acuerdo se viene, ¿no puede llegar a darse que antes de octubre tengamos la devaluación? Porque yo no sé si... Que antes de octubre tenga la devaluación, o que la condición sea que no lo uses para sostener el tipo de cambio y te va a obligar a la devaluación. Que sea por condición para darte el crédito o por condición de que para qué no podés usar el crédito. Entiendo que podrían ser las dos cosas, ¿o no? En ambas cosas pueden pasar, sí. Que quizás lo tienen resuelto y solo no se comparte, ¿no? Como ahí entra toda esta cuestión de qué tipo de acuerdo y qué acuerdos se están teniendo para acceder a este fondo. Sí. Y entonces... Es sospechoso, qué sé yo, es suspicaz, no sé, ponerle el nombre que quieras, pero está claro que no... que por algo se oculta. Claro. Cuando tendría que ser súper transparente, ¿no? Estamos hablando de la plata de todos nosotros. Sí. Y con un ministro de Economía que ya pasó por este proceso y ya no funcionó y ya no se usó para lo que se tenía que usar, entonces todo eso evidentemente al mercado le pone más incertidumbre. Claro. Y entonces... Hablamos de mercado y hablamos la otra vez, ayer, se estaba tuiteando que se viene desmoronando la bolsa en la mayoría de las grandes empresas que siempre vinieron estando bien, estables. O sea, las mismas billeteras virtuales, salía una nota, yo sé que es un medio específico, que es Sataka, pero bueno, habla de tecnología, blockchain, hablaba un CEO, justamente, y broker de la bolsa, decía, no podemos, ya las billeteras virtuales ya no tenemos qué opción darle también a la gente para fondo fijo. Y para poner un poco de guita para justamente para decir, bueno, con esta vas a ir bien, o más o menos, porque viste que se juegan a ganador, porque la gente que pone ahí pone poca plata, ¿no? Sí, ahí estaba, ¿no? En el ranking estaba Gualá con el 32%, Cocos con el 30,66%, Naranja con 29%. Las billeteras son una herramienta. Necesitan también estar reguladas y hay que ver cómo reaccionan frente a una crisis. Bueno, pero eso justamente hablaba de no tengo respaldo, porque ahora directamente en la bolsa todo está en baja. Bueno, yo entonces no sé de qué decir de entonces. Me parece que hoy va a ser un día clave, no solo por la discusión del crédito en las cámaras, también la manifestación y qué va a pasar con la estrategia de seguridad a los jubilados y demás. Pero me parece que hay como muchas señales negativas, en principio incertidumbre, y que pueden generar, transformarse esa incertidumbre en señales negativas. Y bueno, pues ver cómo evolucionan las cosas. Sí, ya antes hablábamos el mes que viene, ver cómo cierra este valor y demás. A mí me parece que ahora estamos como en una situación de seguir las novedades semana a semana, día a día, y que es muy volátil todo. Y yo pensaba también con todo el derecho del mundo a desconfiar, ¿no? Porque la otra vez veía un video que alguien, muy bien editado, que alguien comparaba al ministro de Economía, Caputo, del 2025, en la entrevista con Laje, con el Caputo del 2018. Y los conceptos eran prácticamente los mismos. Es que ahora sí es de verdad.
Ahora sí estamos en una condición en la que este préstamo no nos va a hacer daño. Ahora la situación... En 2018 dijo exactamente lo mismo. Mal, yo la recuerdo a Patricia Bullrich diciéndolo. No, es lo mismo, pero no es lo mismo. Diciendo eso Claro. como diciendo, pero me estás jodiendo, me estás mintiendo en la cara, no lo puedo Sí, creer, es no soy una una cosa bebé. realmente increíble, Sí, ¿no? pero a ver, es la práctica que estamos viendo de esta gestión en todos los funcionarios, partiendo por el presidente, que antes de la primera vuelta, las apreciaciones que tenía de la oposición, incluyendo a Burrich, y después cómo terminan, ¿no? Estando en el mismo gabinete y demás, y lo mismo con Caputo, con el endeudamiento anterior en el gobierno de Macri, y después termina siendo el ministro. Por eso yo te digo que es prueba y error, ensayo, Sí. pero que repercute en nuestra cotidianidad y en nuestra condición de vida Sí, también. la Entonces, me capacidad parece de, la capacidad de decir cualquier cosa, ¿no? En este contexto de sí, posverdad absoluta en la que un aumento de deuda no es deuda. sí, el crecimiento con o sin fondo, Es una cosa yo qué sé, increíble. son como... Pero me parece que cambió el escenario de tolerancia, no sé, ¿no? Digo yo, y esto no soy analista política, pero la sensación de ciertas cuestiones que se están dando que cambia el escenario político o el cheque en blanco. Entonces ahora las cosas que digan o cómo se presenten cuestiones no es tan gratuito o no es tan inocuo. Así Claro. que, Bueno, veremos qué es lo que pasa. Sil, gracias. ¿Qué? Pará, bueno, quiero compartirles algo. A ver. Que está muy bueno, me pareció, me pongo los anteojos. Que está bueno porque en realidad habla de la inflación y hoy que la inflación es una cosa que la verdad que lo hablamos todo el tiempo, que al cohete, o sea, Ujú. ¿para qué? Al fin y al cabo no nos está beneficiando nada. Pero esto está publicado en Esto es Data, que es muy buena, me encanta esta cuenta. Y ¿se acuerdan del famoso muchacho que entraba a la cancha y dice, con 50 pesos me hago alto ISO? Bueno, ujú. se hace la conversión de ese tipo de cosas y el alto ISO ahora saldría 4.739 pesos. Sigue haciendo la conversión de la inflación desde ese momento. Cuando el cuelgue decía, me cuesta todo 5 lucas, bueno, al día de hoy serían 243.700 pesos. Ahí va. Muy bien. Después, el programa Todo por 2 pesos, Sí. hoy se, Qué hoy, bueno. hoy se llamaría Todo por 3.014. Digamos, todo. Piti, por ejemplo, a Piti le saldría 5 lucas la visita a su vecina. ¿Se acuerda que... Por 5 mangos, sí, le hace un oral. Sí, exacto. Sí. Después, por ejemplo, ¿se acuerdan? Dame 5 para la birra. Bueno, faltan 532,61 p para comprar ese B para tomar con los pi en la esquí. Ok, ¿Está bien? no tengo la referencia. No rima nada con nada, se está arruinando la posibilidad Claro. de rimar cosas con los valores del peso. Tengo una vecina que por 5.500, ¿cuál es el monto? El de Piti por ¿Cuánto sería ahora? 5 lucas. Ah, 5 lucas. 5 lucas. Bueno, ese Bueno, capaz que sí. Y otra de Piti también es, disculpe señora, ¿tiene cambio? ¿Se acuerdan? Cambio de 100. Cambio de 100. El del tema señor kiosquero. Señor Kiosquero. Sería 92.663,52. 92.000, tiene cambio de 92.000. Sí. Ahí va, espectacular. Espectacular. Silvina, gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Un nos abrazo. vemos. Chao, chao. Silvina Romano, licenciada en Economía, la que se encarga de traernos las novedades en la columna de Economía y un poquito de análisis sobre todas las cosas, ¿no? De Y lo que está pasando a nivel económico.